no es un trabajo para cualquiera. Hay que tener mucho estómago y ningún miedo a las alturas. Como estos obreros especializados, los Gurkhas. Al igual que los Sherpas, proceden del monte Everest, en Nepal, y su historia está vinculada al montañismo. A mano y con ganchos, los Gurkhas guían las ruecas y los enormes cables de acero de una torre a otra. Los ingenieros sabían que mientras se tejían los cables, el puente era muy vulnerable a las condiciones meteorológicas. Si llegara de pronto un tifón, lanzaría cientos de filamentos por el aire como si fueran látigos. En una carrera contra los elementos, los Gurkhas tejieron en el aire 86.000 kilómetros de cable de acero en menos de 9 meses. Una cantidad suficiente como para rodear más de 2 veces la Tierra. Una vez que los cables estaban bien anclados, había que rematar la parte final y más peligrosa del proyecto: instalar los enormes tableros del puente. Cada sección prefabricada pesa 900 toneladas y para su instalación tuvieron que ser izadas 60 metros desde una barcaza situada en el agua. Empezando por el centro y en dirección a las torres, colocaron con precisión cada tramo de tablero en su sitio. Finalmente, 5 años después del inicio del proyecto, el puente estaba acabado. La presión probablemente aceleró el proyecto, engrasó las ruedas y las cosas tenían que funcionar. De no haber sido por esa presión, podríamos habernos topado con algo que lo hubiera retrasado por un tiempo. Me resultó bastante sorprendente, a mí y a todos, creo, el haber construido este monumento, esta especie de puente hacia el futuro. La finalización del puente y del túnel aportaba los 2 enlaces cruciales de la ruta entre la ciudad y el nuevo aeropuerto. Pero ahora, los 2 enlaces tenían que ser conectados entre sí. Eso suponía hacer 2 nuevas autopistas en uno de los lugares más congestionados del planeta. Hong Kong había construido ya el puente de doble tablero más grande del mundo y un túnel de 2 kilómetros bajo el puerto Victoria, ambos en un tiempo récord. Ahora había que construir las arterias que los enlazarían. La primera, la autopista Kwai Chek. Esta conduciría el tráfico desde el túnel por 15 kilómetros de costa hasta el nuevo puente. Para poder mantener abierto el congestionado puerto de Kowloon, los ingenieros tuvieron que hacer la nueva autopista por encima de otra ya existente de 15 carriles. Y eso no fue todo. Para minimizar las retenciones, los operarios trabajaban solo de noche. Los obreros trabajaron sin descanso para levantar la primera autopista elevada de Hong Kong. Mientras tanto, la otra autopista, el eslabón final de la cadena, también estaba en construcción. Esta carretera de 12 kilómetros, llamada autopista North Lantau, llevaría el tráfico desde el puente al aeropuerto.
Este último tramo, sin embargo, suponía un gran reto. El terreno sobre el que se construiría era una sucesión de empinadas colinas rocosas. Los ingenieros encontraron una solución novedosa. Decidieron ampliar la línea de costa 1 kilómetro más hacia la bahía. La autopista North Lantau es un trabajo de creación de suelo. Fue necesario dragar un montón de material blando del lecho marino, construir 9 kilómetros de malecones y después añadir 25 millones de metros cúbicos de suelo nuevo tras el malecón. Y además de la carretera, estaba también la línea de ferrocarril y todos los servicios necesarios para el aeropuerto, tales como agua, gas, teléfono, etc. Los constructores arrojaron más de 23 millones de toneladas de roca al océano. Piedra suficiente como para construir una muralla de 1,5 metros entre Moscú y Madrid. A consecuencia del alto grado de actividad, realizamos en casi 5 años el trabajo que habríamos realizado en 10 o 15. Cuando este enlace estuviera finalizado, la ruta estaría acabada. Una nueva vía, situada en una isla artificial, que se abría paso desde el aeropuerto, recorriendo una autopista costera de 12 kilómetros, atravesando uno de los puentes colgantes más largos del mundo, cruzando una autopista elevada de 10 kilómetros y pasando por un túnel submarino hasta llegar a Hong Kong. Sería un logro asombroso. Y sin embargo, no sería suficiente. La nueva ruta era perfecta para coches y camiones, pero no servía para los 2,5 millones de personas que usan el metro. Así que los ingenieros decidieron añadir una línea de ferrocarril de alta velocidad. Era un hito histórico. En el resto del mundo verán que se ha añadido la línea férrea después. Nosotros pudimos diseñar una línea conjuntamente con el diseño del propio aeropuerto. El nuevo tren al aeropuerto necesitaría una gran estación propia en Hong Kong. Sin embargo, al igual que con el aeropuerto y la autopista, no había espacio. Así que, de nuevo, los ingenieros crearon 20 nuevas hectáreas de tierra firme en el puerto Victoria. En solo 2 años, la nueva estación estaba acabada. Una terminal de entrada hacia el lejano aeropuerto. Aquí, los pasajeros podían facturar ya sus equipajes y disfrutar de un viaje de 20 minutos bajo el puerto, a través de puentes, bordeando la costa, hasta llegar al andén de una de las terminales de pasajeros más grandes del mundo. Solo había un problema: que aún no había terminal de pasajeros. Solo 2 años antes de la fecha de finalización, se inició la construcción del complejo de la terminal. El proyecto requería la mayor extensión de espacio cerrado del mundo. Pero cuando empezaron a trabajar en los gigantescos cimientos de la terminal, realizaron un terrible descubrimiento. Las mareas hacían que el agua penetrara por los cimientos. Si no se corregía, aquella agua haría que la terminal se derrumbara con sus 500.000 metros cuadrados de extensión.